Muchas bendiciones, feliz miércoles a todos los hermanos y hermanas que están viendo este video, de igual manera a los amigos y amigas que nos acompañan viendo este video. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Damos inicio al módulo 2 de discipulado con el tema cómo estudiar la Biblia. A medida que vayamos avanzando en las lecciones, vamos a ir viendo temas acerca de cómo estudiar la Biblia de una manera eficaz y de una manera efectiva. Vamos a entrar en palabras de oración y vamos a decirle al Señor, gracias Jesús por un día más que nos has permitido, Señor, estar nuevamente en este lugar, Padre Santo, para poder impartir, Padre Santo, tu palabra, Padre, y lo que tú quieres que aprendamos día con día, Padre. En el nombre de ti, amado Jesús, pongo este momento en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están viendo, Padre. Amén y amén. Vamos a dar inicio entonces ya a lo que es la lección número 1 de cómo estudiar la Biblia. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué estudiar la Biblia? En ese momento he trazado unas cuantas razones por las cuales el cristiano o el discípulo del Señor debe de estudiar la Biblia. Y una de las razones muy importantes es que el estudiar la Biblia nos conduce hacia una madurez y hacia un conocimiento espiritual. Mira lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una de las maneras, sin duda alguna, de dar mucho fruto en lo espiritual y para Dios, mucho fruto en nuestra vida cristiana es la forma o el método en el cual nosotros estudiamos la Biblia. Según lo que hemos leído en este versículo, dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ojo a esto, porque la Biblia nos enseña a nosotros el conocimiento acerca de Dios. La Biblia nos hace o nos da sabiduría para que nosotros podamos conocer más a Dios, conocer más a Cristo Jesús. Y una de las segundas razones, conocer más a Cristo Jesús. Un cristiano va madurando poco a poco según vaya avanzando y dando pasos en su caminar cristiano, en el conocimiento de Cristo Jesús, en su relación con Dios, en su relación con los hermanos. Uno va madurando poco a poco, siempre y cuando vayamos aprendiendo de Dios, siempre y cuando vayamos absorbiendo ese conocimiento de Dios. Hay mucha gente hoy en día en la iglesia que parece que no tiene mucho conocimiento de Dios o no tiene mucho conocimiento de la palabra o tal vez no tiene mucho conocimiento de lo que se hace en una iglesia, pero es debido a que esas personas no han crecido de una manera madura hablando espiritualmente, porque no han podido quizás absorber ese conocimiento de la palabra, quizás no tienen ese estudio o ese hábito de estudiar la palabra del Señor. Entonces, a medida nosotros vayamos estudiando la palabra, a medida nosotros vayamos conociendo más de Dios, vamos a ir madurando espiritualmente. Mira la segunda razón de por qué debemos de estudiar la Biblia, porque nos ilumina a toda verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es Cristo Jesús, donde Él lo dijo allá en el Evangelio de Juan, donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El salmista dijo acerca de esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor nos guía de una manera que nosotros podemos caminar bajo esa luz de la palabra, bajo esa luz del Señor. ¿Qué significa? Que estamos en un mundo de tinieblas y que nosotros, la única manera de alumbrar, la única manera de ir por la luz es conociendo de Dios, conociendo de su palabra, conociendo a su Hijo Cristo Jesús.
y teniendo una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque nos da fortaleza y consuelo. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 50, refiriéndose a la palabra del Señor. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Muchas personas pasan luto, muchas personas pasan aflicciones, muchas personas pasan dolencias, pasan enfermedades y pasan muchas cosas que en este mundo vamos a vivir, aunque seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a pasar muchas aflicciones, pero en la palabra del Señor podemos encontrar respuesta a muchas de las cosas que vivimos en nuestro diario vivir. Podemos encontrar respuestas de lo que Dios quiere para nuestra vida. Podemos encontrar consuelo en la palabra de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro consolador, de que Dios es quien nos ha salvado y quien nos ha dado vida eterna. Otra de las razones por las cuales debemos de estudiar la Biblia es porque nos guía y nos garantiza el éxito. Mira lo que le dijo el Señor a Josué allá en el libro de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, eso es muy interesante. Primeramente, la palabra que le da el Señor a Josué es que guarde este libro de la ley y que no se aparte de él, que medite de día y de noche en su palabra y que sobre todo no se aparte, sino que haga conforme a lo que está escrito en esa palabra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como cristianos debemos de no solo estudiar la palabra, estudiar la Biblia y dejar ese estudio así por así, sino debemos de obedecer lo que la palabra dice. Y entonces cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros entramos en una obediencia a la palabra del Señor, es cuando nosotros hacemos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien, porque a la luz de la palabra que nos guía, nos garantiza el éxito. Entonces tú dirás, ¿y por qué yo quiero ser próspero? Yo quiero tener una buena vida, yo quiero que todo me salga bien. La clave está en este versículo, que tú debes de meditar en su palabra, tú debes de guardar su palabra y sobre todo ponerla en práctica y obedecer su palabra. Entonces, cuando hagamos esto, cuando tú hagas esto, todo te saldrá bien y haremos prosperar nuestro caminar. También otra de las razones porque la palabra nos limpia de toda maldad. Mira, 1 Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque esta palabra es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo Jesús, la palabra que Dios ha revelado al hombre para que podamos conocerle. Mira lo que dijo el salmista acerca de eso también. En el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros podemos limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de caminos que no agradan a Dios, guardando la palabra del Señor, siguiendo el consejo de la palabra y poniendo en práctica y obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Como cristianos es muy necesario y es fundamental para ti, para mí, que podamos estudiar la Biblia. Uno de los problemas más grandes de la iglesia actual es la falta del estudio personal de la palabra. Mira, un estudio que se hizo acerca de las personas que estudiaban la palabra en una iglesia, sacaron 4 tipos de creyente. Mira lo que en ese estudio escribieron acerca de ese creyente. El primer creyente o el creyente A dice que asiste fielmente a la iglesia, pero raramente lee la Biblia u ora afuera de la iglesia. Muchos de los creyentes hoy en día creen que el cristianismo es solo congregarse en una iglesia, es solo ir a la iglesia un domingo, solo ir a la iglesia un día de semana, pero afuera de la iglesia no practican el estudio de la palabra, no practican la oración. Y este es un cristiano muy débil espiritualmente porque puede que este cristiano caiga en pecado. También sacaron en el estudio
un creyente número 2 que dice que también es fiel asistiendo a la iglesia, lee la Biblia y ora esporádicamente durante la semana. ¿Qué significa esto de esporádicamente? Que tú lees la Biblia o nosotros leemos la Biblia cuando nos acordamos. Oramos cuando nos acordamos. Esto no debe de ser así porque en el cristiano, en el discípulo del Señor, esto debe convertirse en un hábito. Mire lo que dice acerca del tercer creyente. Mantiene un tiempo fijo de oración y lectura bíblica diaria durante la semana, juntamente con su asistencia a la iglesia. Este está muy bien, pero aquí hay un problema, y es que algunos cristianos leen la Biblia, oran de una manera incorrecta, no saben hacerlo. Es verdad que te puedes congregar y puedes aprender en la iglesia, pero debes de utilizar un método para orar, debes de utilizar un método para leer la Biblia, para estudiar la Biblia. Mira el creyente de lo que dice. No solamente asiste a la iglesia, sino también tiene un hábito de estudiar la Biblia, pero mira, ojo con esto, sistemáticamente, bien desarrollado, con oración, poniendo en práctica lo que se aprende. Esto es muy importante. ¿Cuál de los creyentes crees que muestra el nivel adecuado de estudio bíblico? Creo que todos estamos concordando con esta respuesta a esta pregunta, y es que el creyente es el que muestra el nivel que Dios o el nivel adecuado para poder estudiar la palabra, porque utiliza un método para estudiar la Biblia, un método bien desarrollado, y juntamente ese método bien desarrollado utiliza la oración. Y no solamente es el método de estudiar la Biblia ni la oración, sino que pone en práctica lo que se aprende. Pone en práctica, obedece a la palabra. Y este es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que nosotros podamos estudiar la Biblia de una forma en la cual nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos aprender y sobre todo poner en práctica la palabra de Dios. Algunos factores que a algunas personas no les permite estudiar la palabra de Dios puede ser la falta de deseo. Eso tiene que ver con mucha gente que le da igual si estudiar la palabra, si leer la Biblia, simplemente no quieren hacerlo. Simplemente prefieren otras cosas, prefieren el entretenimiento, simplemente prefieren estar haciendo otras cosas que leer la palabra del Señor. Simplemente prefieren, y esto lo pongo como ejemplo, pasar más tiempo en el televisor que pasar más tiempo en la Biblia. Otra de las razones porque el cristiano que se congrega y no estudia la palabra no pueda estudiar la Biblia de una forma correcta es por la falta de conocimiento. Quizás esta persona no comprende al 100% lo que está leyendo. Entonces, tiene falta de conocimiento, quizás su educación secular ha sido muy baja. Puede ser también de que no conozcan de Dios. Si no leen la palabra, obviamente no conocerán de Dios, pero hay mucha gente que tal vez yo he estado enseñando a gente que no puede leer, pero de alguna manera estas personas escuchan la palabra, tal vez no pueden leer, pero el consejo que yo les di a unas personas que yo estaba enseñando acerca de la palabra del Señor, es que como estas personas no podían leer, yo les dije, busquen a una persona de su familia que les lea la palabra del Señor para que ustedes la escuchen. Porque dice la palabra que el oír, podemos aprender del oír la palabra del Señor, viene la fe. Otras personas no lo leen porque no tienen autodisciplina. Tienen tiempo para leer la palabra, pero no tienen la disciplina. No tienen el ejercicio de estar leyendo, de estar estudiando, de estar orando. Mucha gente no tiene la disciplina para estudiar, no tiene la disciplina para leer. Y eso es muy importante en la vida del cristiano, que debemos de tener una disciplina de lectura, una disciplina de estudio, una disciplina de oración. Otra gente, tal vez el factor es la falta de tiempo.
debido a que trabajan mucho o tienen muchas cosas que hacer, pero siempre puede haber un momento en el cual nosotros podamos estudiar la Biblia. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Pero hay 3 herramientas a utilizar para leer la Biblia. Primeramente, necesitamos nuestra Biblia. Segundo, necesitamos nuestros ojos para poder leer, observar, y nuestra mente para analizar, para poder interpretar. Y el número 3 es que nosotros debemos de tener un diario espiritual acerca de lo que aprendemos y acerca de lo que leemos. ¿Qué quiere decir esto? El diario espiritual es para que tú pongas en práctica aquello que aprendes, para que tú pongas en práctica el consejo que has escuchado de la palabra. Entonces entramos en el tema, ¿cómo leer la Biblia? Te voy a enseñar unos métodos en esta hora para que tú puedas comenzar a leer la Biblia. Y el primero de los métodos es que tú puedes leer libro por libro. Tienes que empezar a leer un libro. Por ejemplo, puedes leer los 4 evangelios. Puedes comenzar a leer el evangelio de Mateo. Luego, cuando hayas leído el evangelio de Mateo, pueda leer el evangelio de Marcos y así sucesivamente. Puedes leer los libros históricos, libros que son fáciles de comprender, como el libro de los Hechos, como los libros de los Reyes, los libros de Samuel, libros históricos que hablan acerca de la palabra. Puedes leer también los libros de la ley, el Génesis, Éxodo, Levítico, son libros muy sencillos. Y puedes también leer el libro de Proverbios, el libro de Salmos. La cuestión es que tú leas un libro y cuando terminas este libro, tú puedes empezar a leer otro. Puedes leer las cartas también, el Nuevo Testamento. Son cosas fáciles de comprender. Pero hay una forma incorrecta de la cual muchas personas leen la Biblia. Hay muchas personas que para leer la Biblia abren al azar las páginas y dicen, en este libro voy a leer. Pero no se han puesto un plan de estudio, sino que solo han abierto las páginas del libro y comienzan a leer. También hay muchos que buscan los versículos de forma salteada, quizás buscando acerca de algún tema, pero esto es peligroso ya que al leer versículos de esta manera, tú puedes salirte del contexto y puedes interpretar la Biblia de una forma incorrecta. Entonces, no leer porciones saltadas, sino que si tú estás leyendo un libro, tienes que leer el capítulo completo. No puedes leer el versículo 1 y luego pasarte al versículo 10. No, esto no funciona así. Tienes que leer el capítulo completo y hacer una interpretación, hacer un análisis, hacer una reflexión o hacer un diario espiritual acerca de lo que tú aprendes de todo el capítulo y de los versículos que a ti te llaman la atención y que tú puedes aplicar. Tienes que leer la Biblia siguiendo un plan de lectura. Y esta es una forma de leer la Biblia. Puedes utilizar un calendario. Te presento un ejemplo aquí de un calendario para que tú comiences a leer la Biblia. Mira, puedes comenzar a leer los salmos. El calendario está de esta forma. El primer día del mes tú puedes comenzar a leer un salmo. Puedes leer 5 salmos ese día. Puedes leer el Salmo 1, el Salmo 31, Salmo 61, el Salmo 91 y el Salmo 121 en el día 1. Puedes también leer el primer proverbio, el proverbio 1. En el día 2 tú puedes leer el Salmo 2, el Salmo 32, el 62, el 92, 122 y el Proverbios 2. Y aquí ya estás leyendo mucho de la palabra del Señor. El día 3 puedes hacerlo así sucesivamente. Leer el Salmo 3, leer el Salmo 33, el 63, el 93 y el 123. Tienes que irle aumentando 30 capítulos al Salmo. Por ejemplo, cuando llegas al día 30, ya habrás leído todos los salmos, habrás leído 150 salmos.
Y el día 30, los últimos que te quedarían sería el Salmo 30, Salmo 60, el 90, 120 y 150. Así sucesivamente puedes ir el día 4, el día 5, hasta llegar al día 30. Y en un mes tú has leído todos los salmos. De igual manera, en un mes tú has leído todos los proverbios. Si comienzas leyendo el día 1, el proverbio 1, luego el día 2, el proverbio 2, el día 3, el proverbio 3. Y cuando hayas terminado de leer estos 2 libros en un mes, tú puedes leer otro libro. Salmos y Proverbios son los libros recomendados con los cuales tú puedes comenzar a leer la Biblia. Y lo más importante es que tú tengas un diario espiritual. La forma más adecuada de preparar la mente es la de tomar un lápiz para anotar lo que observamos, poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Lo que tú puedas leer en la palabra, lo que tú puedas encontrar es para edificación de tu vida. Pero si tú lees algo, puede que al tiempo se te olvide. Es muy importante que tú tengas un cuaderno o una libreta a la mano donde tú puedas anotar lo que has aprendido cada día de lo que lees. Puedes hacer un pequeño devocional acerca de lo que lees en la palabra, ponerlo en práctica en tu vida, hacerlo de una manera en que tú puedas ver los consejos que hay para ti, lo que tú puedes aplicar a tu vida y lo que tú puedes enseñarle a otros. Y esto ha sido todo acerca de lo que es la forma de cómo leer la Biblia. Espero que sea de mucha bendición la enseñanza y el próximo miércoles seguiremos con otra enseñanza acerca de cómo estudiar la Biblia. Muchas bendiciones. Vamos a entrar en palabras de oración para despedirnos. Señor Jesús, gracias porque tú nos has permitido, Padre Santo, una vez más hablar acerca de lo importante que es estudiar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que escucharon este video, de los amigos que lo vieron, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Padre, y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.